Hola. Hay una vieja sentencia en el boxeo que dice que a un hombre no se le derrota cuando cae, sino cuando deja de levantarse. Ernest Hemingway vivió toda su vida bajo ese código de hierro, el de la resistencia física, la casa mayor, la guerra y la virilidad inquebrantable. Pero, ¿qué sucede cuando el enemigo no está fuera, sino en las grietas de tu propia memoria? ¿Qué pasa cuando el cazador se convierte en la presa de su propio cerebro? La cultura popular considera que El viejo y el mar es una oda a la perseverancia, un manual de autoayuda sobre cómo el hombre puede ser destruido pero no derrotado. Pero hoy voy a leer esta obra desde un matiz inédito y trágico. Por tanto, la obra no es un flujo de inspiración, es el resultado de un hombre que está usando sus últimas fuerzas para construir un muro contra la locura. El pez espada no es un trofeo, es el último fragmento de cordura de un hombre que siente como su identidad se desintegra. Vamos a interpretar la obra como el historial clínico de una persona y el miedo cerval a la demencia. Para entender a Santiago, el viejo pescador, debemos mirar las manos de Ernest en 1951. Hemingway no era solo un escritor, era una marca de invulnerabilidad. Sin embargo, detrás de las fotos con leopardos y fusiles, su mente se estaba apagando. Venía de una estirpe marcada por el suicidio y cargaba con las secuelas de múltiples conmociones cerebrales y años de abuso de alcohol. Su herida más profunda era el silencio creativo. Estaba perdiendo la capacidad de escribir con la precisión que lo hizo famoso. La depresión en los Hemingway no era una tristeza pasajera, era una arquitectura genética. Su padre, Clarence, se había disparado en la cabeza en 1928, dejando una marca indeleble en el escritor. Ernest pasó décadas tratando de demostrar que él era diferente, que él era más fuerte, pero la biología es un sedal que no se puede cortar. 3 de los hermanos de Ernest y, años más tarde, su nieta Margaux, terminarían sus vidas de la misma manera. Santiago, el viejo, lucha contra el mar porque sabe que, si se detiene, la marea de su propia sangre lo arrastrará al fondo, como ya hizo con su padre. Este matiz de supervivencia se vuelve todavía más cruel cuando inspeccionamos las últimas apariciones públicas de Hemingway. El hombre que una vez fue el corresponsal de guerra más vibrante del mundo, el aventurero que sobrevivió a 2 accidentes de avión en días consecutivos en África, se estaba convirtiendo en una caricatura trágica. En sus últimos años, la paranoia lo devoraba. Estaba convencido de que el FBI lo perseguía y que sus amigos conspiraban contra él. Lo que el público veía como excentricidades de genio eran en realidad los estragos de la hemocromatosis y la demencia incipiente. Incluso en sus memorias póstumas, París era una fiesta, se percibe este intento desesperado por aferrarse al pasado. Mientras escribía El viejo y el mar, Hemingway estaba intentando limpiar su historia, regresando a la pureza de su juventud en Francia, para escapar del presente donde ya no podía recordar los nombres de sus propios personajes. Santiago no sale al mar por orgullo deportivo. Sale porque lleva 84 días sin pescar nada, un estado que en el pueblo llaman salao. En el universo de Hemingway, estar salao era la metáfora de la infertilidad cognitiva. La lucha con el gran Marlin es, en realidad, la lucha de Ernest por demostrar que todavía existe, que su cerebro aún puede sostener una línea de pensamiento sin romperse. Es la batalla de un hombre que siente que el mundo lo ha declarado obsoleto. Aquí reside el giro que rara vez se explora. El pez espada es el espejo de la mente de Hemingway. Es una criatura noble y poderosa, unida a él por un sedal que le corta la piel. Cuando los tiburones empiezan a devorar al pez, no están destruyendo una presa, están representando el avance de la pérdida cognitiva. Los tiburones son los pensamientos intrusivos, la paranoia y, eventualmente, las sesiones de electrochoques que el autor recibiría poco después, y que terminarían por devorar sus recuerdos, hasta dejar solo el esqueleto de lo que fue. Hemingway fue sometido a más de 20 sesiones de electrochoques en la Clínica Mayo. El tratamiento, diseñado para curar su depresión, terminó por destruir lo único que le quedaba, su herramienta de trabajo. Es un tratamiento brillante, dijo Ernest con una amargura terminal, pero han perdido al paciente.
Al borrarle la memoria, le borraron el alma. Santiago ya no podía pescar porque le habían quitado el mapa del océano. Este enfoque nos revela la cara oculta de la masculinidad frágil de mediados del siglo XX. Un código que prohibía a los hombres hablar de su salud mental. Santiago personifica ese aislamiento. Habla solo en el bote porque no tiene lenguaje para su dolor. Hemingway escribía solo en su finca de Cuba porque ya no sabía cómo explicar que las palabras, sus herramientas de toda la vida, se le estaban escapando entre los dedos. Incluso el final, cuando Santiago regresa al puerto con un esqueleto inútil y se queda dormido soñando con leones en las playas de África, es de una tristeza clínica absoluta. No es un descanso victorioso, es la regresión al único lugar donde todavía es fuerte, la infancia. Los leones son los recuerdos de juventud que la enfermedad aún no ha podido arrebatarle, el refugio de un hombre que ya no reconoce su presente. El viejo y el mar no es una historia de pesca, sino una autopsia de la resistencia. Hemingway se disparó un año después de recibir el Nobel, cuando entendió que el esqueleto era todo lo que quedaba y que ya no podía sostener más el sedal. Cuando la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Literatura citando específicamente su maestría en el arte de la narración, demostrada recientemente en El viejo y el mar. Para el mundo, Hemingway había alcanzado la cima. Para él, el premio fue un epitafio. No viajó a Estocolmo para recibirlo. Envió un discurso grabado donde decía que escribir, en su mejor momento, es una vida solitaria. Fue el reconocimiento oficial de que el pez había llegado al puerto, pero que el pescador ya no tenía fuerzas para celebrar. El Nobel no fue un motor, fue el ancla que terminó por hundirlo, al recordarle lo que ya no podía volver a ser. Sería impertinente no mencionar también la presencia de Manolín, el joven aprendiz que ama a Santiago. En la realidad de Hemingway, Manolín representa al lector ideal, o quizás al hijo que nunca pudo entender su oscuridad. Al final de la novela, Manolín le dice a Santiago: ahora pescaremos juntos, porque todavía tengo mucho que aprender. Es una frase de una ternura desgarradora porque sabemos que, en la vida real, no hubo nadie que pudiera acompañar a Ernest en su última barca. Sus hijos estaban distanciados, sus esposas agotadas por su temperamento y sus amigos confundidos por su paranoia. Hemingway murió convencido de que, al final del día, todos estamos solos en nuestra corriente del Golfo. El desenlace de la novela es una mentira piadosa que Hemingway se contó a sí mismo. Santiago sueña con leones, pero Ernest despertó en una realidad donde ya no sabía quién era. Se disparó un domingo por la mañana, con su escopeta favorita, poniendo fin a la mala suerte de la única forma que el código de su familia permitía. Al final, la obra nos obliga a preguntarnos: ¿quiénes somos cuando aquello que nos define, como nuestro oficio, nuestra memoria, nuestra fuerza, empieza a ser devorado por los tiburones del tiempo? Quizás, como Santiago, solo nos quede el sueño de los leones para recordarnos que, alguna vez, fuimos dueños de nuestro propio mar. Hemingway nos enseña que se puede ser un héroe y estar roto al mismo tiempo. Que el valor no es la ausencia de miedo o de enfermedad, sino la capacidad de seguir remando hacia la orilla aunque sepas que lo que traes amarrado al bote es solo un esqueleto de lo que alguna vez soñaste. Todos somos Santiago. Luchamos por algo que el tiempo terminará por devorar, y nuestra única victoria real es no haber soltado el sedal antes de que oscurezca. Por eso, a veces, la mayor victoria no es traer el pez a casa, sino haber tenido la dignidad de sostener el sedal hasta que las manos ya no pudieran más. Chao.